Muy bien. Buenas tardes. La razón de esta exposición sobre las vidas paralelas de Plutarco nace del curso de Santo Domingo realizado este mes de julio, el último mes de julio del 2012, con motivo de, pues por el hecho de que su director Pedro Santana, que organizó pues un curso sobre la educación, me propuso que participara en una mesa redonda con un título genérico que era Vidas de profesor. ¿Qué era la educación hace 4 décadas y qué es ahora? Inmediatamente cuando me hizo esta propuesta, enseguida, pues claro, naturalmente pensé en Plutarco, ¿por qué? Pues porque había que hacer una comparación entre dos momentos, entre dos sistemas educativos, ¿no? Uno que serían las últimas manifestaciones del Plan Moyano y otro pues la llamada Reforma, ¿verdad? Y cómo nos teníamos que... Y pues inmediatamente me puse a explorar el significado del sintagma vidas de, que puede tener, por supuesto, un significado subjetual, un genitivo subjetual, en la medida en la que pues podamos referirnos a la parte cóncava de las personalidades, de los personajes, pero enseguida me di cuenta que lo más interesante de este genitivo pues es el genitivo objetual, que va ligado siempre a profesiones, a instituciones, a ramas de poder. Entonces, pues me pongo a leer las vidas paralelas, puesto que había tenido contacto con ellas, pero solamente de forma pues parcial, a algunos de los personajes tratados por Plutarco cuando estudiaba preuniversitario o en la facultad, ¿no? Pero vamos, a meterme de lleno a hacer un análisis un poquito más estricto de esa obra, pues no lo había hecho, ¿no? Y dije, bueno, pues es un momento para hacerlo. Bueno, de manera que la impronta de las vidas paralelas pues estuvo presente desde el primer momento. En esta obra, como se sabe, lo que se comparan pues son césares, emperadores, militares, oradores, filósofos, Bueno, el segundo momento importante pues es Suetonio, que escribe Vidas de los 12 Césares, justamente publica la obra el año en el que Plutarco muere. En el 19, en el 119, y mientras que la obra de Plutarco pues ya estaba en funcionamiento. Y parece ser que Suetonio no hizo mucho caso de esa obra. Hay que darse cuenta que Suetonio pues estaba más arraigado en la parte occidental del Imperio Romano, mientras que, como es sabido, Plutarco nació en Queronea y siempre le tiraba la parte oriental griega, ¿verdad? Helénica. Bueno, pero esta obra no la vamos a considerar aquí, sino otra obra que también escribió Suetonio, que la ponemos ahí a continuación, que la tengo aquí porque voy a leer un pequeño fragmento. Como se sabe, Suetonio también escribe De Viris Illustribus, es decir, que además de césares, emperadores, militares, oradores, pues Suetonio pues tiene a bien hacer un recorrido, no estrictamente comparado, aunque a veces sí hace comparaciones, pero no con las mismas pretensiones de Plutarco, y hace un recorrido por 20 gramáticos, entre los cuales está Valerio Probo, que a su vez escribe una obra sobre Lucrecio, una vida de Lucrecio. Es decir, que el género empieza a proliferar, ¿no? Ya veremos que hay antecedentes, claro, naturalmente Plutarco no saca esto de debajo de las piedras, sino que hay unos antecedentes a los que me referiré luego cuando me meta con la obra de él. Bien, pero también, pues qué sé yo, se refiere a los oradores, a los rétores, a los poetas. Por ejemplo, pues Suetonio habla de Terencio, Virgilio, Horacio, hace las vidas de cada uno de ellos, ¿verdad? Y a veces hace comparaciones, claro. Oradores como Salustio, historiadores como Plinio, bien.
Y de ahí nos pasamos al tercer momento de este género, pues fecundo e interesante, que es la obra de Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos más ilustres. Como quiera que de este asunto me ocupo el próximo lunes, pues de momento sencillamente mostramos ahí, otra obra importantísima que lleva este sintagma, vidas de, en este caso, ilustres filósofos, ¿verdad? Hay que decir, por supuesto, que entre Suetonio y Diógenes Laercio pues hay muchas otras vidas, y además interesantísimas, ¿verdad? Por ejemplo, que yo recuerde ahora mismo, pues está la obra de Focas, que es una vida de Virgilio, pero en verso. Una cosa muy agradable de leer, es decir, que hasta esas variantes, o la obra de Vaca sobre Lucano, bueno, no nos podemos entretener. Por supuesto que hay otras vidas, es un género, por tanto, pues que ha sido al que han recurrido muchísimos escritores, ¿verdad? El paso siguiente, pues sería Filóstrato, Filóstrato, que por el año 38, es decir, si Diógenes Laercio puede escribir esto en la primera década del siglo III, pues Filóstrato, pues puede que lo escriban en el año 38. Hay referencias de Filóstrato a Diógenes Laercio, o sea, son vidas de bastante seguidas unas de las otras, ¿no? Y probablemente el próximo lunes haga alguna referencia, sencillamente porque Filóstrato se está refiriendo constantemente a Diógenes Laercio, unas veces de forma equivocada, otras veces, bueno, ya veremos si el próximo lunes nos da tiempo a ello. Y el salto siguiente, pues como vemos, nos metemos en territorio cristiano, y esto pues no es nada de extrañar, y se lo debemos a San Jerónimo, que en el siglo IV pues escribe precisamente unas vidas de ilustres, de personajes ilustres, ¿no? Y sí que quiero leer para que se vea pues cómo realmente no hay una discontinuidad, sino que podemos decir que aquí hay una continuidad sin que haya cortes, ¿verdad? Es decir, que no se puede decir que hasta aquí pues sea filosofía y luego pues eso es cristianismo, sin solución de continuidad, una palabra, no hay solución de continuidad. Porque fíjense lo que dice San Jerónimo en el prólogo a sus obras sobre las vidas de los personajes ilustres. Dice: me exhortas, Dextro es un administrador de justicia romano, a que, siguiendo a Suetonio, es decir, que hay un personaje romano que le está pidiendo a San Jerónimo que haga una cosa parecida a la que ha hecho Suetonio con poetas, oradores, historiadores. Lo que ocurre es que ahora San Jerónimo además va a meter pues a cristianos, pero no solamente a santos evangelistas, sino también a herejes. Por eso tiene mucho interés la obra de San Jerónimo. Sigo. Dice: me exhortas, Dextro, a que, siguiendo a Suetonio, haga un catálogo de los escritores eclesiásticos y a que lo que él hizo, enumerar a los autores paganos en su De Viris Illustribus, lo haga yo con los nuestros. Es decir, que te hable escuetamente de todos los que desde la pasión de Cristo hasta el año 14 del emperador Teodosio entregaron al recuerdo de la posteridad alguna explicación de la doctrina sagrada. Y entonces es una obra, yo recuerdo que el año pasado la utilicé a propósito de Donato, porque es uno de los que él trata, claro, son 137 biografías que hace San Jerónimo, y una de ellas pues es la de Donato, la de Tertuliano, la de Taciano, al lado, por supuesto, de la de los evangelistas, santos. No incide demasiado en la condición de los santos, si son mártires o no. Eso ya es Francisco de la Vorágine, y son los escritores de vidas de santos posteriores que he mencionado yo ahí, ¿no? De manera que de Filóstrato a San Jerónimo, pues nos pasamos, pues eso, de los sofistas a los cristianos. Y esto, de alguna manera, sirve, a mí me ha servido para corroborar la tesis que mantiene don Gustavo, acerca de la transformación o del paso de los sofistas a los
los religiosos, ¿no? Como es bien sabido, en la introducción al Protágoras, en la nota final, con la ayuda del Menón, nos dice lo siguiente, el profesor Bueno: en la Edad Media, por ejemplo, la función de los sofistas, o sea que Filóstrato y su tratado de los sofistas, la función de los sofistas ha sido desempeñada por el clero, claro, es decir, por un conjunto de curas de alma encargados de edificar a los individuos de elevadas desde su estado natural de pecado hasta el estado sobrenatural. De manera que no hay solución de continuidad, ¿no? Bueno, pues el sexto momento que quiero yo presentar aquí, simplemente mostrar, no me voy a meter en el siglo XIII, el dominico Santiago de la Vorágine, pues escribe una leyenda dorada o vidas de los santos, y ya la Vorágine ya se encarga precisamente pues de colocar cada santo para un día, es decir, como podríamos decir, como individuos que sirven como modelos para los demás cristianos, ¿verdad? Bueno, esto ocurre pues en el siglo XIII. Y son los dominicos. En el siglo XVI son los jesuitas los que toman, por así decirlo, este relevo del tratamiento de las vidas de los santos. Entonces tenemos a Pedro de Rivadeneira, en el siglo XVI, que vive también algunos años del siglo XVII, que hace pues esas vidas de los santos, y precisamente hace una vida muy específica de San Ignacio de Loyola. Pero el libro de Rivadeneira, que tengo ahí algunas, aparecieron separatas, publicadas de forma más artesanal. Bueno, no nos podemos meter en ese asunto ahora mismo, ¿verdad? Y esta misma preocupación por la vida de los santos aparece en Inglaterra, precisamente en un ambiente hostil, donde un católico, ¿verdad?, que es Alban Butler, ya esto en el siglo XVIII, pues es un inglés que de familia católica, pero que tiene que naturalmente convivir con los protestantes, que realmente él se marchó a Flandes a explicar teología, y es precisamente pues el que ya de forma definitiva nos hace un santoral ligado precisamente a los días, ¿no? Concretamente, el 28 de enero, que es hoy, es la festividad de Santo Tomás de Aquino, al que dedica pues unas páginas muy encomiables, ¿no? También Rivadeneira, en fin, naturalmente también el dominico Santiago de la Vorágine tiene un apartado para Santo Tomás de Aquino, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Bueno, y todavía en el siglo XXI, pues otro religioso, Pedro Jesús la Santa, pues escribe una vida de San José de Calasaz. Si he escogido precisamente a Santo Tomás de Aquino, a San José de Calasaz, etcétera, es debido precisamente al título genérico vidas de profesor, o vidas de en este caso santos, que tiene que ver con la enseñanza, San Francisco de Sales, en fin, he hecho una selección de esos santos que realmente tuvieron algo que ver con la... Bueno, y en este mismo recorrido, sin solución de continuidad, pues he colocado otras vidas, en este caso volviendo a lo que podríamos llamar la otra tradición, la de Diógenes Laercio, en el libro de Antonio Tobar, Vida de Sócrates, pero un poco posterior, si Tobar lo escribe esta vida de Sócrates y hace 200 citas, no recuerdo ahora mismo, el próximo día, como lo tengo más, yo creo que son casi 200 citas a Diógenes Laercio, Antonio Tobar, en 1947, una vida sobre Sócrates, y no puede prescindir de Diógenes Laercio. Esta es la otra tradición. Y naturalmente Unamuno, otro filólogo, pues que dedica una obra conocida, que tampoco es momento para
para meternos en ella, pero que sepamos que la escribe en el año 38, unos años antes. Y finalmente he colocado al final de esta serie pues una obra que se titula Vidas rotas, es un libro escrito por un profesor de ciencias políticas, Rogelio Alonso, por un periodista que va recogiendo todos los casos de atentados terroristas, y por un editor, Marcos García. Este libro precisamente cuenta las vidas, podríamos decir, de mártires de nuestro presente en marcha, desde 1960, porque hay una equivocación. Las primeras víctimas, los primeros asesinatos de la banda terrorista ETA a españoles por el mero hecho de ser españoles no es el guardia civil Pardinas o Melitón Manzano. En el año 1960, es decir, 8 años antes, pues hay una niña de 22 meses que es víctima de un atentado, una explosión. El caso es que acabó con la vida de esta nena de 22 meses. Bueno, desde 1968 a 2009, donde se cuenta pues el atentado contra 2 guardias civiles, Carlos Enrique Sáenz y Diego Salvá, en las Islas Baleares, en Calviá, pues hay ni más ni menos que 857 víctimas, 857 víctimas. ¿Por qué me ha interesado a mí esta obra? Pues porque también hay enseñantes asesinados, y profesores y maestros, bibliotecarios, y incluso bedeles que se encargaban de un colegio público y que fueron asesinados en las puertas del colegio, delante de otros enseñantes, delante de alumnos, maestros, etcétera. O sea que es un libro muy aleccionador, que cuenta, pues de alguna manera da cuenta de otro tipo de martirio, diferente, por ejemplo, pues a los que cuenta pues Vorágine o Rivadeneira. Se trata, por supuesto, pero que entra, por supuesto, dentro de esto que estoy indicando yo, ¿verdad? Es decir, son 49 años de ignominia en la que hay 857 víctimas. De alguna manera, que esta conferencia sirva como un homenaje póstumo a todas ellas. Bien, como vemos, hay unos abundantísimos materiales, y entonces resulta que esto, de alguna manera, no es casual. Es decir, que estamos ante un género, que tiene que ver con la historia, pero también con la filosofía. Esta es la idea. Y entonces, pues para catalogar estos materiales, que todos ellos hacen referencia pues al sintagma vidas de, que se les puede poner el adjetivo paralelas, ilustres, santas, rotas, pero que son atribuibles precisamente a individuos, a personajes, que a su vez están enraizados con instituciones, con sistemas, pues me lleva a mí naturalmente a decir, pues, ¿cómo catalogamos este género? En principio, desde un punto de vista noseológico, pues a mi juicio, como resulta que yo tenía un cierto prejuicio hacia las biografías, consideraba yo pues que era un género menor para la historia, en tanto en cuanto pues podían incurrir, ¿verdad?, en eso que hemos llamado el genitivo subjetual. Claro, me he convencido que no, ¿verdad?, que para entender la historia, según la tesis aristotélica de que la historia se ocupa de lo particular y no de lo universal, creía yo, por supuesto, que los historiadores tenían que moverse exclusivamente en el ámbito alfa, y sin embargo, pues lo particular es de enorme interés, y entonces podríamos decir que yo coloco estos escritos en lo que el profesor Bueno, desde la teoría de las metodologías de las ciencias humanas, considera como 2β1. Es decir, aquel conjunto de metodologías que hablan de operaciones que nos remiten a otras operaciones, y además de forma reversible. Es decir, que por un lado estos libros nos remiten o propician otros libros sobre vidas, como hemos visto, y al revés, desde estas vidas podemos reconstruir las operaciones del pasado.
Es decir, que hay un doble juego y que no es, vamos, un puro entretenerse con las peculiaridades cóncavas de las personalidades, sino que realmente nos remite a conjuntos de operaciones ligadas a profesiones, como he dicho antes, ¿verdad?, y ligadas a instituciones que nos dan cuenta de lo que ocurría allí, de las operaciones que se hacían allí, y que a su vez han sido cogidas estas operaciones justamente para organizar otras operaciones de la misma naturaleza, en épocas diferentes, posteriores. El propio Plutarco tiene conciencia de ello, y entonces empezamos ya con la primera lectura. Tomo 2, página 35, a propósito de Paulo Emilio, un edil, cónsul y general romano, que lo contrapone a Timoleón, del siglo IV antes de Cristo, pues eso, de la época de Platón y de Sicilia, y bien. Y entonces, en la introducción de Paulo Emilio nos dice Plutarco: cuando me dediqué en un principio a escribir por este método las vidas, tuve en consideración a otros, pero en la prosecución y continuación he mirado también a mí mismo, procurando con la historia como con un espejo, adornar y asemejar mi vida a las virtudes de aquellos varones, pues lo pasado se parece más que a ninguna otra cosa a la coexistencia en un tiempo y en un lugar, cuando recibiendo y tomando de la historia de cada uno de ellos separadamente, como si vinieran de una peregrinación, vamos considerando cuáles y cuán grandes eran. Este último fragmento lo saca Plutarco de la Ilíada. O sea que entonces ya sabemos, que esto no empieza aquí. Plutarco no inaugura el género, sino que él ya al leer la Ilíada se da cuenta de que allí se cuentan vidas paralelas, comparadas, sin duda alguna. Este es el primero de los motivos, ¿verdad? Y luego, pues con mucha paciencia, pues me he dado cuenta de que en la narración de estas vidas, pues hay otros componentes que el profesor Bueno llama beta 2. Es decir, allí donde la historia deja de ser historia para convertirse, pues, en política, en propaganda, o en otras pretensiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, Plutarco, además de todo lo que he dicho yo, ¿verdad?, pues sin duda alguna escribe estas obras, pues porque también tiene como objetivo establecer la vertebración entre la parte oriental y la parte occidental, dada su condición precisamente de embajador, de Equeronea. Es decir, él tiene cargos y por supuesto que le tira mucho a la parte oriental, pero quiere que haya buena armonía entre la parte occidental y la parte oriental. Y entonces en esta obra pues trata de evidenciar las virtudes de uno y otro lado sin necesidad de decir que unas son mejores que otras, ¿verdad? Fue también cónsul en la época de Trajano, por lo menos se le dio ese título, y en la época de Adriano pues procurator. Con lo cual, podríamos decir que tenemos a un personaje que escribe estas obras porque está objetivamente interesado en promocionar el filohelenismo entre los emperadores que he citado, y pues naturalmente con eso de las vidas paralelas, pues él reconoce su pasado glorioso, pero sin embargo también hace pues eso, los encomios y a los personajes romanos que... Y por ejemplo, y el otro ejemplo, para no poner solo el de Plutarco, Antonio Tobar. ¿Hay razones beta 2? Sí, también. Realmente él cuando escribe sobre Sócrates, pues lo que trata de descubrir en Sócrates, y gasta muchísimas hojas en ello, es ofrecernos el tradicionalismo de Sócrates. ¿Qué tipo de tradicionalismo? Apolíneo. Dice que Sócrates es un seguidor de la religión apolínea, y que no... Y entonces, ¿por qué este interés de Antonio Tobar, que realmente nos quiere llevar, porque sobre todo a los aspectos más singulares o más particulares de Sócrates, a ese tradicionalismo? Porque él está defendiendo su propio tradicionalismo,
claro, como militante de la Falange en aquella época. Démonos cuenta que en el año 1947, acaso digamos algo el próximo lunes, ¿verdad? Y pues esto, con independencia de que los contenidos de esa obra pues tengan un enorme interés, pues yo he visto también estos componentes que llamaríamos vetados. Muy bien. Entonces ya tenemos catalogado este género desde un punto de vista nosiológico y ahora vamos, esto podríamos decir lisológicamente, pues yo lo aplicaría a todas las vidas, pero ahora hay que estudiar morfológicamente cada uno de los escritos, porque naturalmente tienen contenidos filosóficos diferentes, contenidos éticos y morales diferentes, y nos vamos a ocupar hoy exclusivamente de, algo ya hemos dicho, pero más todavía diremos de Plutarco. Y entonces, ¿qué podemos decir de Plutarco? Yo, sencillamente, dos pinceladas o tres biográficas para entender su obra. En primer lugar, he hablado yo de la tradición apolínea, pues es que Plutarco era sacerdote del templo de Apolo, en Delfos. Y entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, y en ese templo no se hace dejación de las obligaciones de la religiosidad secundaria en relación a los númenes animales, es decir, la religiosidad primaria. Es decir, que en Delfos se sacrifica a los lobos. En Delfos se tiene en cuenta precisamente el gran mérito que tiene Apolo al haber matado a la serpiente Pitón. Se genera allí precisamente una institución que es la de las pitonisas, que tienen pues algo así como un antecedente de lo que luego en la Edad Media va a ser la ciencia de visión. Y entonces pues Plutarco está metido en ese asunto, ¿verdad? A la vez no nos olvidemos de que pues Apolo tiene que ver con las musas, la gloria, el deleite, la comedia, el canto, la danza, la poesía, la memoria, la astronomía y la retórica. Hablando de astronomía, una de las obras menores de Plutarco es precisamente una obra de demonología. Es un libro sobre la luna, un libro que interesó a Kepler, curiosamente, en la Edad Moderna, y que pues lo tradujo al latín. Así que Plutarco pues no es ajeno a acabar, por así decirlo, con los númenes animales y de alguna manera pues dar entrada a lo que podía ser la mitología de la religiosidad secundaria. No nos olvidemos que la primera de las comparaciones que las hace entre Teseo y Rómulo, con lo cual no tiene escrúpulos en absoluto en entrar en la mitología, y además con un personaje Teseo que tiene también mucho que ver con acabar con los númenes animales, ¿verdad? Vimos el otro día en la conferencia de Íñigo Ongay cómo algunas veces la religiosidad terciaria hace dejación de sus funciones con respecto a los númenes animales. Y esto nos lo presentó él a propósito del anglicanismo, ¿verdad? Como es bien sabido, una de las tesis fundamentales del profesor Bueno es que las religiosidades, en la medida en la que van transformándose, pues tienen que acabar con los números anteriores, ¿verdad? Y en relación a la religiosidad terciaria en el ámbito judeocristiano, pues como es bien sabido, un animal divino, pues nos remite al becerro de oro, a los toros, etcétera. Y entonces puede ser un buen indicador saber si en el presente en marcha pues la actual religión católica ha incurrido en el mismo defecto de hacer dejación, de acabar con los números animales. Bueno, y el otro componente biográfico de Plutarco es sencillamente que él es profesor, es maestro, que funda una escuela, la escuela de Queronea en Beocia, y que a su vez viaja a Atenas, a Roma, recibe información, explica, y además es conocido su lance en favor de un estoico rústico Aruleno en la época de Domiciano,
que fue condenado a muerte, vamos, en una palabra, y él rompió una lanza por este estoico. Bueno, o sea que este es el perfil rápido que yo haría de estas consideraciones. Es decir, que no es incompatible su actividad académica filosófica con su condición de sacerdote, como ocurrió pues en épocas pasadas con Heráclito, en fin, y no vamos a... pues Empédocles, etcétera. Bueno, en una palabra, que la filosofía se va abriendo camino incluso a través de la mitología y de la religión secundaria. Entonces entramos ya en el análisis filosófico de las vidas paralelas. Es decir, una vez que hemos hecho esta presentación lisológica, pues vamos a hacer la morfología de esta obra y empezaríamos diciendo que para mí ha sido un verdadero descubrimiento, una cosa realmente increíble. Cuando me pongo yo a trabajar estos libros, pues bueno, primero empiezo con los diccionarios, las enciclopedias. ¿Y cuál no será mi asombro cuando, al consultar el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, me encuentro que las vidas paralelas no aparecen ni mencionadas? Es una cosa que... Sin embargo, pues Ferrater Mora sí que ocupa una página larga pues a hablar de los moralia. Nosotros vamos a defender aquí ya de entrada que las vidas paralelas de Plutarco pues es una obra de moral realizada, en principio, pero que tiene en esta moral realizada ni más ni menos una teoría del Estado perfectamente consolidada, una teoría del imperio y sobre todo en lo que me ha entretenido mucho es en el análisis de la bioética de la muerte. Como veremos, los personajes que nos presenta ahí, las formas de morir, las clasifica y pues eso, yo inmediatamente me acordé de la bioética materialista. Por cierto, que el libro que yo tenía lo he debido perder porque esta mañana no lo encontré ahí en mi casa, no sé qué me ha pasado. Bueno, como lo recordaba bien, pues no, tampoco pasa nada y además esto lo trabajé yo en el verano. Bueno, entonces... considera que los moralia, es decir, el otro conjunto de escritos de Plutarco, pues son obras propiamente filosóficas. Y en ese recorrido por las obras de Plutarco, pues empieza, como es lógico, pues por las referencias que hace Plutarco pues a los estoicos, a los epicúreos, a los escépticos, a los cínicos. Y a mí me parece que Ferrater Mora confunde una cosa fundamental, y él, vamos, lo que sería una historia exegética de la filosofía con una apología de Platón. Desde luego que Plutarco hace una apología de Platón. Su escuela de Queronea está pensada, organizada a imagen y semejanza de las operaciones que se hacían en la Academia Platónica de Atenas, sin duda. Esto sin duda. Y que hay una apología de Platón, baste leer para... Y sobre todo, naturalmente, Pero es que Ferrater Mora se olvida de que también otro de los filósofos que incorpora continuamente es Aristóteles. Es decir, que no es... Por tanto, no es una historia exegética, sino, bueno, pues eso, confunde un género con otro, que no es lo mismo, ni mucho menos, ¿verdad? Y luego, pues, al ofrecernos un recorrido con todo lujo de detalles, el título en griego, el título en latín, etcétera, y se olvida de las vidas paralelas, no dice absolutamente nada, pues en su presentación, lo que él considera como obras propiamente filosóficas, pues hay efecto a negación, las mete todas juntas, y entonces, por ejemplo, pues el libro sobre la luna, que es un libro de monología, pues para él también es un tratado de ética. Ya se sabe que a Kepler le interesó aquello, probablemente también por las mismas preocupaciones, podríamos decir, religiosas, con el título De Facie in Orbe Lunae. Bueno, pues entonces entramos en harina rápidamente, y como es bien sabido, pues la obra de Plutarco, Vidas Paralelas, contiene 50 biografías, de las cuales solo 4 no están en paralelo, y el resto, las 46 restantes, sí. Las 4 que no están en paralelo, sino que son biografías al modo de Suetonio, pues son Artajerjes, Árato, Galba y Otón. Estos cuatro
estos 4 personajes. Y entonces mi primer argumento, lo que voy a presentar yo aquí rápidamente, es precisamente pues que hay una teoría del Estado en Plutarco funcionando y que está ejercitándola continuamente. Y para ello, pues claro, lo que yo he hecho es meter los instrumentos de prospección del materialismo filosófico para entender lo que quería decir Plutarco. Y entonces la teoría de don Gustavo de las capas y las ramas del poder, pues están perfectamente recorridas por Plutarco. No se olvida ni de una sola. Es decir, que Plutarco tenía verdadera conciencia de que hay 3 capas, la conjuntiva, la basal y la cortical, y que hay 3 funciones en cuanto a lo relativo a los poderes, es decir, una función operativa, una estructurativa y una determinativa. Y voy rápidamente a ilustrarlo rápidamente, ¿verdad? Es decir, que en estas 50 biografías, pues naturalmente hay referencias a la rama operativa de la capa conjuntiva, claro, emperadores, reyes, dictadores, procónsules, ediles. Esto lo distingue claramente de lo que son empresarios, cuestores y de lo que son generales, jefes militares. Bueno, que esto lo distingue con meridiana claridad, es decir, que hay 3 capas dentro de la misma, podríamos decir, la misma función operativa en cada una de las capas. Y luego, en cuanto al poder estructurativo, pues es igual. Es decir, él sabe perfectamente distinguir claramente entre magistrados, cónsules y censores y legisladores, de los cónsules administrativos, que tendrían un poder planificador en la capa basal, y de los cónsules militares, que tienen un poder federativo en la capa cortical. Esto es cuestión en fin, con mucha paciencia, como desde el verano que estoy ahí con ello, pues lo he podido constatar. Y finalmente, en cuanto a la función determinativa, pues claro, distingue claramente, sabe que cada uno de los personajes ha pasado por alguno de estos cargos, no es lo mismo los pretores y jueces, poder judicial, que los comerciantes, que desempeñarían poder redistributivo. Y concretamente luego le da mucha importancia, puesto que él tuvo esa condición de embajadores y comisionados, como el poder diplomático de la capa cortical. Pero es que tampoco Plutarco se olvida de lo que el profesor Bueno podíamos llamar pues poderes ascendentes. Él está constantemente hablando sobre todo de los tribunos de la plebe, por cierto, hacia los que pues, no les son simpáticos, sin duda, y entonces los personajes cuando se enredan con tribunos de la plebe, pues entonces estamos perdidos. Pero también habla de los comicios centuriales, cuando los soldados se reúnen en el campo de Marte para decir si tal procedimiento militar es el adecuado o no, y a veces pues increpan a los generales, o comicios curiales, el foro para la elección de magistrados. Por supuesto da mucha importancia a los oradores filípicos, claro, naturalmente, Demóstenes, que son poderes ascendentes. Es decir, que hay, a mi juicio, una teoría del Estado perfectamente perfilada en las 50 biografías de Plutarco. Por otro lado, hay una teoría funcional de los gobiernos. Desde luego Plutarco está convencido de que las monarquías son una forma organizativa que sacan a las sociedades de la barbarie. Esto lo tiene con toda nitidez y por tanto hace referencia a los reyes, a los monarcas que realmente han hecho esta operación, pero que llega un momento en el que la monarquía pues tiene un límite, y es cuando los monarcas pues cometen soberbia monárquica. Es el caso de Tarquino, y entonces pues surgen funcionalmente otras organizaciones políticas, son las repúblicas o las democracias, que vienen naturalmente a cubrir esas deficiencias. Pero en el seno de las repúblicas y las democracias surgen las dictaduras, que no tienen valor peyorativo para él, porque tiene una teoría funcional, sino que la figura del dictator pues es fundamental. Es el que saca las castañas del fuego en momentos críticos,
tanto eso, bueno, sobre todo en la época romana, él sobre todo, y por ejemplo, aunque no tiene mucha simpatía hacia César, más hacia Pompeyo, dice que es mejor dictator para la situación que está viviendo Roma en aquel momento, pues podía ser mejor dictator, es decir, que es una figura jurídico-política que sirve precisamente pues para solucionar un problema administrativo o militar en un periodo, por ejemplo, de 6 meses o de 1 año, se le puede prorrogar. Entonces, pues hay dictadores que han hecho un papel ejemplar, absolutamente meridiano. Por tanto, para Plutarco la dictadura no es un término degenerativo, sino que precisamente viene a arreglar aspectos que no pueden ser cubiertos ni por las repúblicas ni por las democracias. Bueno, y como una consecuencia inexorable de este andar republicano y en el caso griego democrático, pues viene el imperio. Y también hay una teoría del imperio, y a mi juicio, pues el libro, vamos, las dos biografías comparadas de César y Alejandro ilustran perfectamente que Plutarco está operando con una concepción de lo que podríamos llamar un imperio diapolítico y un imperio metapolítico. Eso yo creo que naturalmente él no usa esta nomenclatura, pero si atendemos a ciertos fragmentos de César y de Alejandro, pues entonces veremos que realmente esto está ejercitando. Voy a leer 2 fragmentos nada más del tomo 3, página 369. Que no me vaya, 369, no creo que me haya equivocado. 369. Vaya. Ahora. A propósito de César, leemos un pequeño fragmento para que veamos cómo, pues él tiene esta concepción de que en la época de César, pues claro, todavía no hay, no está dominado todo el territorio, y entonces pues tiene que, tiene que irse el dominio en una margen del río y pasarse al dominio en la margen del otro río. Bueno, y entonces arreglar los conflictos entre las partes, todo esto que suena pues a imperio diapolítico, ¿no? Nos dice en el apartado 28, dice: la guerra primera que tuvo que sostener fue contra, se está refiriendo naturalmente a César, ¿verdad?, contra los helvecios y los tigurinos, que poniendo fuego a sus 12 ciudades, 400 aldeas, caminaban acercándose a Roma por la Galia, y sojuzgada como antes los cimbros y los teutones, no siendo inferiores a estos en arrojo y ascendiendo la muchedumbre de todos ellos a 300.000 hombres. Bueno, entonces dice: de esto a los tigurinos les destrozó junto al río Araris. Es decir, que ahí está claro esto de que hay que dominar el territorio hasta el río y más allá del río. Bueno, más abajo dice: coronó esta victoria, que fue gloriosa, con el hecho más ilustre todavía, de establecer a los fugitivos que sobrevivieron de aquellos bárbaros, precisándoles a reprobar el país que habían dejado y a levantar las ciudades que habían destruido, siendo todavía en número de más de 100.000. Bueno, hay muchas más referencias. Otra, por ejemplo, muy clara, ¿verdad? Vamos a ver, habiendo entendido César y viendo a los germanos en reposo, le pareció más conveniente ir contra ellos cuando estaban desprevenidos, que esperar a que llegara su tiempo, acometiendo a sus fortificaciones y a las alturas sobre que tenían su campo, más los provocó, irritó a que, impelidos
de la ira bajasen a trabar combate y habiéndoles desordenado y puesto en huida, los persiguió por 40 estadios hasta llegar al Rin. Es decir, aquí lo del Rin, el río anterior. Esto lo dice con respecto a César. Hay muchos otros fragmentos, pero que él tiene conciencia de ello es una cosa clara. En cuanto a Alejandro Magno, pues hay un fragmento que también está mencionado por el profesor Gustavo Bueno, claro, en España frente a Europa, el profesor Bueno, que fue la pista que me dio a mí, claro, naturalmente yo tampoco lo he sacado esto de... hay una referencia clarísima a Plutarco, del profesor Bueno, en la página, solamente menciono la página 224, dice... vamos a ver. Por tanto, desde un punto de vista filosófico, parece razonable sospechar que Alejandro, como réplica inicial del imperialismo depredador de los persas, intentó acaso fundar un imperio generador de ciudades, un imperio generador de ciudades, un imperio que pretendió ser universal, y luego pone entre paréntesis Plutarco, el profesor Bueno, y bueno, también Arriano, Anábasis. Vamos, esta pista me lleva a mí pues a hacer una lectura más detenida y entonces pues vamos a leer un fragmento donde creo que la cosa es absolutamente clarísima, ¿no? La página 317, ¿verdad? Está Alejandro de campaña por Egipto, se ve con un sacerdote egipcio, claro, y entonces nos cuenta lo siguiente. Cuando, pasado el desierto, llegó a la ciudad del profeta de Amón, claro, naturalmente Alejandro Magno ya se sabe que incorpora la religiosidad egipcia, le anunció que le saludaba de parte del Dios, como de su padre, a lo que él le preguntó si se había quedado sin castigo alguno de los matadores de su padre, claro, la batalla de Queronea. Repúsole el profeta que miraba lo que decía, porque no había tenido un padre mortal, y entonces él, mandado de lenguaje, preguntó si había castigado a todos los matadores de Filipo, y enseguida, acerca del imperio, si le concedía el dominar a todos los hombres, habiéndole también dado el Dios favorable respuesta, y asegurándole que Filipo estaba completamente vengado, le hizo las más magníficas ofrendas y a los hombres allí destinados los más ricos presentes. Esto es lo que en cuanto a los oráculos refieren los más de los historiadores, y se dice que el mismo Alejandro en una carta a su madre se significó haberle sido hechos ciertos vaticinios arcanos. Bueno, y no sigo con el asunto, pero es decir, un imperio para todos los hombres, o por el contrario, pues el dominio de unas márgenes en torno a los ríos, ¿no? Esto creo que es la cosa clara. También, desde luego, en Plutarco, sin duda alguna, pues hay una teoría de la guerra. Es decir, que realmente Plutarco distingue los géneros de guerra. No es lo mismo, la guerra de Sila contra Mitrídates, que se acercó a Queronea desde el Mar Negro, del Pontus Eusinos, ¿verdad? Que la guerra de César en las Galias, que es más bien el hecho pues de incorporar territorios bárbaros. Es decir, Sila, anterior a César, como sabéis, lo que hace es repeler la posibilidad de que lo que podríamos considerar, pues eso, como bárbaros allí en el Pontus Eusinos, se entraran hasta la parte oriental del imperio. César, por el contrario, pues de alguna manera tendría que ver con el género, pues eso, con el género 1, ¿verdad? Y lo de Mitrídates y Sila sería el género 2. Pero claro, cuando se ocupa de la figura de Lisandro, pues naturalmente él habla del género 3, la guerra entre estados, la guerra del Peloponeso, y eso lo ve con claridad. Es decir, que Plutarco tiene claridad de que todo este proceso que hemos
que hemos dicho anteriormente, el paso de la barbarie, monarquía hasta el imperio es inseparable de las guerras. Esto, vamos, es así de claro, no cabe la menor duda, ¿verdad? Bueno, y bueno, por tanto, como vemos, hay una teoría del Estado, una teoría del imperio, una teoría de la guerra, y cómo es posible que un filósofo, bueno, vamos a llamarle así, como Ferran Mora, no viera todo esto, Yo realmente no lo comprendo, ¿verdad? Que hay una filosofía de la historia, porque realmente lo que hay con claridad también en Plutarco es la idea de que entre el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano hay una concatenación, Es decir, que no hay solución de continuidad, sino que unas estructuras nos llevan a otras, y a través de la guerra, no hay otra posibilidad, ¿no? De manera que todo esto supone, como es lógico, una filosofía de la historia, una filosofía política, una filosofía de la guerra, etcétera. Y luego directamente ya nos metemos en la estructura de las biografías, que es una estructura tripartita, porque hay tres grandes asuntos, tres grandes apartados, ¿no? Con cada uno de los autores, con independencia de todas estas referencias que he puesto sobre la mesa, pues habla de su periodo juvenil. Y aquí, dentro del título genérico, pues vidas de profesores, es muy interesante porque precisamente Plutarco, dado que también tiene condición de profesor, se recrea en lo que sería la paideia en el campo de los griegos y la educación para la ciudadanía romana en el caso de los romanos, ¿verdad? Y hace un recorrido, claro, pues 50 recorridos, claro, y entonces hay muchas variaciones, de todos ellos, claro, el que directamente, por no salirme del libro de Alejandro, vamos, del apartado de la comparación entre Alejandro y César, en la página 299, pues se refiere a la educación de Alejandro Magno ligada a Aristóteles, claro. Y esto lo dice con 299. Vamos allá, decir un pequeño fragmento que no se diga, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Envió llamar el filósofo de más fama y más extensos conocimientos, que era Aristóteles. Eso se está refiriendo a Filipo, al que dio un honroso y conveniente premio de su enseñanza, porque reedificó de nuevo la ciudad de Estallida, Bueno, ¿y qué más? Dice un poco más adelante, ¿verdad? Concedióles para escuela y para sus ejercicios el bosque inmediato a Mieza, donde aún ahora muestran los asientos de piedra de Aristóteles y los paseos defendidos del sol. Parece que Alejandro no solo aprendió la ética y la política, sino que también tomó conocimiento de aquellas enseñanzas graves reservadas a las que los filósofos llaman con nombre técnico acromáticas o epópticas, que no comunican a la muchedumbre, que no son para la muchedumbre. Bueno, en una palabra se está refiriendo aquí pues a conocimientos técnicos, conocimientos de medicina, etcétera, o sea, cuestiones muy particulares. Es decir, que Alejandro recibió por parte de Aristóteles una enseñanza esmerada. Hay quien dice pues que por estas razones parece que Plutarco se inclina más hacia la tradición helénica que hacia la romana, pero eso no es verdad, porque por ejemplo, cuando compara en ese de estas 46 comparaciones hay 4 que hace una tetracomposición entre dos griegos, Agis y Diomedes, y por el contrario y los enfrenta a los hermanos Graco, ¿no? Pues sencillamente dice que la enseñanza
que reciben los hermanos Graco es de rango superior a la que recibe Agis, ¿eh? Es decir, que tampoco le deben prender decir que pues en Grecia no todo eran maravillas, sino que, por ejemplo, la educación espartana dejaba mucho que desear, ¿eh? y que los hermanos Graco, como hace la comparación entre los cuatro, pues recibieron una educación para la ciudadanía romana de rango superior a la paideia que recibió, por ejemplo, Agis, ¿no? Esto sin duda alguna. Otro segundo apartado de las vidas, no me puedo entretener en la lectura de lo relativo a Agis y a los hermanos Graco, que lo dice con toda claridad. Es el apartado dedicado a la consagración, digamos, al acmé de los personajes, Es decir, el momento en el que destaca precisamente por su pertenencia a una institución, por su pertenencia pues a una rama del poder, por el hecho de que ha acertado, pero también, curiosamente, en esta segunda parte, pues podía haber momentos de declive, cuando empieza el declive de este personaje. Es patético el fragmento que dedica a Sila, al que Plutarco tiene un cierto reparo porque llevó una vida degradada y parece que él mismo ya anuncia lo que va a ser su muerte, pues eso, de corrupción biológica a través de una especie de epidemia de piojos. Y luego el capítulo que me llamó muchísimo la atención, después de conocer el libro de don Gustavo, la bioética materialista, es precisamente el tratamiento que le da a la muerte de los personajes, ¿verdad? Y pues por ejemplo, esa distinción entre muerte sobrevenida y muerte operada, ¿no? Voy a hacer un pequeño recorrido porque no podemos entretenernos demasiado en el asunto, ¿verdad? Muerte sobrevenida es la y además de carácter violento, es la de Lisandro, pero muere en combate, tanto es una muerte podríamos decir dulce, es porque muere por la patria, viene a decir Plutarco, y sin embargo, bueno, y luego hace una comparación entre, bueno, estas referencias son claras, ¿verdad?, entre César y Alejandro. César también tiene una muerte sobrevenida violenta, pero por un asesinato, no muere en el campo de batalla, sino, como es sabido, pues fue asesinado por un grupo de gente que se armó y que pues acabó con su vida. Y sin embargo, él, al comparar la muerte de César con la muerte de Cicerón, pues dice, claro, por un lado, que César fue valiente porque se enfrentó. Cuando vio que estaba tan rodeado, llegó un momento en el que ya pues se dio cuenta que no podía hacer nada, pero él, en principio, cuenta Plutarco, se enfrentó, mientras que Cicerón, que también sufrió una muerte violenta por asesinato, pues colaboró con los asesinos, estirando el cuello para que le asestaran rápidamente, y bueno, como un acto de cobardía, que no supo enfrentarse, ¿no? Y con respecto por ejemplo, a Alejandro Magno, pues se especuló, creo, como es sabido, ¿no? Pues Alejandro Magno también tuvo en combate heridas graves que no llegó a curar nunca y que probablemente le provocaron una cierta septicemia, pero que realmente la muerte real de Alejandro probablemente pudo tener que ver con el paludismo, debido a las elevadas fiebres, a los delirios, a la pérdida de noción. ¿Y dónde adquirió el paludismo? Pues probablemente en Babilonia, justamente metido Alejandro Magno en agricultor. Es decir, cultura para sus soldados, es decir, buscando en aquellas huertas de qué manera cultivar productos para llevárselo en las unidades de intendencia. Bueno, esta es una posibilidad. Se especuló también con que Alejandro Magno, en un estado completamente de delirio, pues fue envenenado, y además por Aristóteles. Con lo cual, si esto fuera así, podríamos estar ante una muerte operada,
Es decir, que Aristóteles, compadeciéndose de este hombre que ya estaba pues en estado casi vegetativo, pues habría hecho un tipo de eutanasia primaria, ¿no? Bueno, el propio Plutarco niega la posibilidad de que Aristóteles pues le aplicara el veneno, ¿verdad? Que no, que él cree que no. Por otro lado, además, pues acaso Aristóteles, por pertenecer a una familia de médicos, tampoco estuviera muy de acuerdo con esos procedimientos, sino que, bueno, pues el Código Hipocrático prohíbe acabar con los embriones y también acabar o acelerar la vida, sino que el médico tiene que estar para todo lo contrario. Bueno, y finalmente hay otro capítulo que me he dedicado yo a analizar, que es lo que se llamaría pues muertes anunciadas o muertes ceremoniosas, El caso, por ejemplo, pues de Demóstenes y Otón, cuando Demóstenes entra en un templo y entonces pues lleva su veneno preparado, lanza un discurso, al final se traga el veneno y se muere. O Otón, que en plena guerra civil, pues entre romanos, dice que de alguna manera Demóstenes tomaría el veneno pues para eludir los dolores que le iban a venir, precisamente pues porque la paz de la victoria macedónica iba a acabar con su enemigo, en una palabra. Y en el caso de Otón, de este emperador romano, pues que él mismo se quitó del medio porque no sabía cómo resolver la guerra civil entre romanos, ¿no? Y entonces lo que narra Plutarco me recuerda a mí el fragmento que el profesor Bueno en esa obra de bioética materialista cuenta a propósito de Augusto, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos, ¿no? El fragmento de Otón, que es la última de las. Entonces dice Plutarco, referido a Otón, volviéndose para todas partes con rostro sereno y placentero, dijo: este día, les dijo, oh camaradas, es para mí mucho más feliz que aquel en el que por primera vez me saludasteis, viéndose ahora cuáles os veo y siendo para vosotros objeto de tales demostraciones. Bueno, si he sido digno del imperio, corresponde que dé la vida por la patria. Sé que la victoria no es cierta ni segura para los enemigos, bueno, etcétera. Y entonces aquí es donde dice un poco más adelante, dice, pero esta guerra en la que está envuelto Otón no es contra Aníbal, contra Pirro o contra los cimbros por la posesión de Italia, sino de romanos contra romanos. Y unos contra otros, vencedores y vencidos, somos injustos contra la patria, porque el bien del vencedor es para ella una calamidad. Dice, bueno, entonces, creed que es mucho más hacedor morir con gloria que imperar, porque no veo que pueda ser de tanta utilidad a los romanos, quedando vencedor como sacrificándome ahora por la paz y la concordia, y porque Italia no vuelva a ser jamás otro día con este. Entonces tenía un liberto, entonces dice Plutarco, luego que el liberto salió, puso recta la espada, tendiéndole con ambas manos y dejándose caer sobre ella. No dio otro signo de dolor que un suspiro, con el que dio a los de la parte de fuera indicio del suceso. O sea que realmente Plutarco cuida mucho el tratamiento de las muertes y al hacer estas comparaciones, pues realmente yo cuando enseguida me vino, como es lógico, pues eso, la obra del profesor Bueno, la bioética, y hay una bioética ejercitada. No es lo mismo una muerte sobrevenida que operada, una muerte violenta que una muerte natural. Alejandro murió podríamos decir, de muerte natural, claro, porque murió en la cama. Pero ¿acaso
las razones por las que estaba en la cama tenían que ver con las heridas, con las infecciones, con el paludismo, y claro, pues naturalmente eso nos remite a las guerras, y bueno, bien, esto... Bien, y luego finalmente cada una de las comparaciones, pues se llaman síncresis, síncresis que supone pues eso, una comparación rápida, inmediata, una especie de resumen, donde hace la comparación desde un punto de vista ético, moral, político, administrativo, etcétera, ¿no? En pocas páginas, como el remate final, después de hablar de cada una de las biografías, en paralelo, pues luego hace una síncresis. Bien, es verdad que en la primera de las biografías ya anuncia lo que va a ser esa síncresis. O sea, ¿y esto por qué lo digo? Pues porque de esas 23 vidas comparadas, pues se han perdido 9 síncresis, pero se pueden reconstruir. Creo yo que se pueden reconstruir a partir precisamente pues de lo que nos indica o de lo que nos anuncia en la primera de las biografías de las 9 comparaciones donde se ha perdido esa síncresis. Bueno, esto en cuanto a lo que podíamos llamar, pues eso, la estructura morfológica de las biografías, después de hablar de lo que podríamos llamar la filosofía política, la filosofía del imperio. Incluso se me ocurre ahora añadir, además de eso, otro componente que yo he encontrado en Plutarco, y es un ejercicio de metodologías históricas, porque nos dice el traductor, el traductor para Gredos, no para esta otra traducción a la que yo me he referido, pues eso, las dos las he ido cotejando. Entonces, Aurelio Pérez, que es el traductor, el otro es Antonio Ranz. Aurelio Pérez pues dice que realmente la obra de Plutarco pues tiene antecedentes, claro, yo ya he dicho la Ilíada en principio, pero él dice que ya otros autores, pues como Herodoto, Tucídides, Genofonte, Polibio, Varrón, pues habrían hecho comparaciones entre individuos, actitudes, pueblos, gobiernos, sin duda. Plutarco sobre Herodoto tiene reticencias, porque le parece que todo lo que dice Herodoto tiene una inclinación hacia la subjetividad, esto lo dice Plutarco. Pero sin embargo, nosotros creemos que estas comparaciones pues van más allá de un simple, podríamos decir, de un simple encomio ético o un simple panegírico, sino que al hacer estas comparaciones, pues a la vez Plutarco nos está diciendo que ciertos acontecimientos en los que están enredados estos personajes de los que él nos está hablando, pues algunos de ellos están fuertemente vinculados a asuntos que podríamos llamar alfa operatoria, como por ejemplo accidentes geográficos, atmosféricos, demográficos, crisis económicas, subsuelo, mineral, medio animal, e incluso creencias religiosas. Dentro del espacio antropológico pues habría de las 3 variantes, pero que no se refieren exclusivamente a las operaciones subjetuales o subjetivas. Y por el contrario, hay otro conjunto de acontecimientos que están ligadas a las propias operaciones que han hecho los políticos en función de si han sido prudentes o no, o si han tenido maestros adecuados o no. O sea que aquí entramos en esto que he llamado yo metodologías beta, claro, sin duda alguna. Claro, 2 beta 1. Y a mí me parece que Plutarco esto lo tiene claro, es decir, que él hace una distinción entre ciertos acontecimientos que no pueden explicarse al margen de la atmósfera, de la geografía, del medio animal, etcétera, o del subsuelo minero, y otros acontecimientos que son operaciones acertadas o no, de carácter administrativo, político y militar. Y esto creo que aparece con toda claridad. Bueno, por otro lado, en este ejercicio que he hecho,
pues si he arremetido antes contra Ferrater Mora, pues ahora quiero hacer unas pequeñas precisiones a la introducción de don Aurelio Pérez, que es extraordinaria, pero que a mi juicio me gustaría hacer pequeños comentarios a algunos asuntos que él lanza, y con independencia de que yo pues haya visto en su trabajo pues un espléndido trabajo, sin duda alguna, ¿verdad? La primera de ellas dice que realmente lo de Plutarco pues son encomios éticos fundamentalmente. Quiero con esto decir que el género anterior probablemente a lo que sería estas vidas paralelas, pues tiene que ver con escritos que ya conocían perfectamente los griegos mucho antes de Plutarco, que son los encomios éticos, que son valoraciones normalmente donde el escritor pues muestra sus simpatías o antipatías hacia los personajes, o los panegíricos, son también, podríamos decir, géneros ya ejercitados en la época pues de Platón y de Aristóteles. Epitafios, sin duda alguna, cuando muere un personaje, ¿verdad? Diatribas o discusiones, sin duda. Todo, por ejemplo, para las sincresis, pues podía... Y claro que, por supuesto, hay trabajos pues de Evágoras y Sócrates sobre pues Agesilao, Xenofonte. Incluso, como es bien sabido, Aristóteles había hecho una distinción entre epainos, que tendría que ver con los elogios, y encomión, que contiene, podríamos decir, pues algo más objetivo, no es un simple elogio, sino que hay algo más. Y además, por supuesto, no hay que olvidarse de que Plutarco también conocía muy bien la escuela peripatética y conocía los caracteres de Teofrastro. Es decir, que esto no lo negamos, pero sin embargo creemos que la obra de Plutarco no se ciñe exclusivamente a un encomio de rango superior, porque hay todo eso otro que a lo mejor pues no ha sabido destacar el propio Aurelio Pérez, ¿no? Bueno, otro asunto importante, que es digamos el talón de Aquiles de todos los que, siendo filólogos o siendo juristas o siendo historiadores, pues no saben distinguir entre la ética y la moral. Y entonces pues Aurelio Pérez, a la hora de referirse a Plutarco, pues mezcla, parece que son sinónimos, ética y moral. Y entonces pues yo he hecho un recorrido por cada una de las biografías y efectivamente ejercita sin duda alguna la ética de Aristóteles, pero destaca de cada uno de los personajes tanto sus virtudes éticas como sus virtudes dianoéticas, en el caso de que las haya o de las que pueda carecer. Entonces pues yo me he encontrado, y no naturalmente en el escrito que ya tengo manuscrito, que es este que tengo aquí y que ahora tengo que pasarlo con paciencia, pues ejemplos claros pues relativos a la fortaleza en cuanto a los personas, a la templanza, a la ambición. Me he encontrado con todas estas virtudes éticas: la magnanimidad, la agudeza, el pudor, la liberalidad, la generosidad y la justicia. Pero también, claro, naturalmente, y entonces esto hay que remarcarlo claramente, que desde luego Plutarco pues se mueve en ese contexto aristotélico de virtudes éticas y dianoéticas, pues claro, naturalmente habla de prudencia política, de habilidades, pericia, la tecné, claro, la ciencia, la sabiduría, esto aparece claramente. Entonces Plutarco dice: es más sabio que otro, es más prudente, fue imprudente, todo esto aparece ahí. Entonces, pues claro, esto es moral realizada, en una palabra, moral realizada, ¿no? Y no hace una simple restricción de lo que podía ser, pues, la obra de Plutarco, y nosotros no podemos, no creo que haya que se pueda reducir la obra de Plutarco pues a una cuestión de encomio ético, como dice Aurelio Pérez. Bueno, y entonces para terminar, para terminar, pues querría hacer una pequeña referencia a otro apartado, que está vinculado a lo que hemos llamado metodologías 2 beta 1,
¿qué sería a las influencias? Bueno, entonces, este hombre, de Aurelio Pérez, realmente tiene un capítulo muy elogioso hacia Plutarco, porque dice que su obra ha causado impacto, a pesar de que en el capítulo anterior parece que lo reducía a un simple encomio ético, pero como también habla de moral, realmente ahí el hombre no hiló fino, ¿verdad? Y entonces pues le atribuye a Plutarco pues influencias sobre historiadores, emperadores, políticos, militares, padres de la Iglesia, apóstatas, rhétores, gramáticos, humanistas, poetas, dramaturgos, novelistas, científicos, músicos, filósofos, cristianos, neoplatónicos, renacentistas, empiristas, ilustrados, ¿no? Personajes tales, bueno, y sitúa en la misma línea, en una línea continua, pues a personajes, pues tales como Suetonio. Yo ya he dicho que no es probable o no es muy seguro que Suetonio tuviera muy en cuenta las vidas paralelas, porque a Suetonio lo que le interesa es dar cuenta de otro periodo de la historia y no pretende hacer esa comparación. Suetonio, Marco Aurelio, Polieno, o sea, los pone en el mismo continuo, ¿verdad? Polieno, Clemente de Alejandría, San Justino, Juliano el Apóstata, Proclo, Damascio, Eusebio, Maquiavelo, Montaigne, Erasmo de Rotterdam, Pascal, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Kepler, bueno, ya por lo que hemos dicho de la traducción, Napoleón, Flaubert, Milton, Federico II de Prusia, Goethe, Humboldt, Wagner, Quevedo, Gracián, o sea, hasta incluso música, ¿no? Me estoy acordando ahora de la obra de Beethoven, Coriolano, claro. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues que realmente Aurelio Pérez comete una falta de lo que llamamos nosotros pues anegación, produce el efecto de negación, todo revuelto, es decir, sin hacer distinción entre una cosa y la otra y de qué manera pudo influir. Mi punto de vista es precisamente que hay que dar prioridad a las lecturas que hicieron Marco Aurelio, Juliano el Apóstata, Federico II de Prusia y Napoleón, que realmente leyeron a Plutarco, en tanto en cuanto, esto que he llamado yo 2 beta 1, en tanto en cuanto fueron libros que les inspiraron a estos personajes, ¿verdad?, operaciones de tipo administrativo, político y militar, porque hay muchas estrategias, muchas estratagemas, y muchas recomendaciones prudenciales, y entonces pues que no es lo mismo este apartado en el que Plutarco puede influir en tanto en cuanto habla de emperadores, césares, militares, etcétera, sobre Marco Aurelio, Juliano el Apóstata, Federico de Prusia, Napoleón, que luego, pues qué sé yo, sobre las obras de Shakespeare a la hora de confeccionar ciertos personajes, ¿verdad? O incluso Wagner o Beethoven, claro que ese es otro tipo de influencia, o la influencia de Plutarco sobre Kepler, claro que no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes, ¿verdad? O, por ejemplo, pues eso, sobre Maquiavelo, que serían teóricos, bueno, se aproximaría un poco más, ¿verdad? Flaubert, Gracián, Quevedo, que como se sabe, pues también se refiere a un personaje, ¿verdad?, de la obra de Plutarco, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Que con esto, pues, lo que yo digo, y con ello ya termino esta primera exposición, pues que realmente la fortuna de Plutarco es enorme siempre que sea considerada justamente como una pieza más dentro de de esta sucesión, sin solución, esta sucesión, que nos remite precisamente pues a un género histórico-filosófico que tiene pues sus grandezas y tiene pues sus especies particulares que hay que analizar con meticulosidad en cada caso y ajustarlo a cada época. Es decir, que
que aún admitiendo que hay componentes comunes en todas las vidas sean estas paralelas, ilustres, santas, rotas, pero claro, evidentemente la especificidad de cada uno de las obras pues tiene que ser tratada como cosa aparte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena, francamente bien. Me ha sorprendido la fecundidad de su planteamiento y el análisis, porque realmente Plutarco, pues como usted muy bien ha dicho, a raíz de la traducción de Aurelio Pérez, pues no sé, yo no lo he visto interpretado nunca, bien interpretado, que es un ecléctico, que no sé qué, no se dice nada de, realmente da la impresión, sobre todo después de usted, que la interpretación que se da de Plutarco pues es completamente vaga y los lectores, me refiero a la historia de la filosofía, no se enteran de quién fue Plutarco. Es un ecléctico y ya está todo dicho, ¿no? Cada uno que coja lo que quiera. Y entonces el planteamiento suyo me ha gustado mucho porque, primero por este despliegue de la continuidad. Esto ha sido esencial. Es decir, que las vidas, claro, a veces la continuidad, me estaba acordando yo de este individuo que escribe en El Mundo todos los días, se llama Cuartango, que hace vidas paralelas todos los días. Pero claro, son unas vidas paralelas verdaderamente que da pena, ¿verdad? Da pena por el destrozo que hace de Plutarco. Pues por ejemplo compara, yo qué sé, para decir algo, compara pues a Polibio con Zapatero, por ejemplo, hace unas comparaciones completamente desaforadas que no tienen nada que ver. Es una cosa muy curiosa, porque este Cuartango, por lo visto, estuvo en París en el 68 y tiene ciertas nociones de aquella época del barrio latino, ¿verdad? Y entonces tiene referencias a la Revolución Francesa y demás, de manera que te compara las cosas más inverosímiles y más estúpidas realmente, ¿no? Pero el planteamiento que ha hecho usted realmente es claro, y el diagnóstico de Plutarco del punto de vista beta 2, etcétera, y luego la continuidad que le ha demostrado, la continuidad. Es decir, que independientemente, sobre todo el prejuicio total que existe, sobre todo entre los historiadores progresistas hispánicos desde hace muchos años, es esto, ¿verdad? En cuanto pasas con los santos ya eso carece de interés. La vida de los santos ya carece de interés porque son cosas de la Iglesia, ¿verdad? Claro, es una percepción, a mi juicio, tan grosera, tan estúpida, ¿verdad? Que es como si despreciases la música gregoriana porque es cosa de curas, en el fondo es lo mismo, ¿no? Y entonces la presentación que ha hecho realmente, que como los maestros son tanto que sean cristianos como que sean pues paganos, ¿verdad? Que realmente es otra cosa diferente porque es otra perspectiva. Y luego pues me he quedado muy sorprendido al ver la interpretación que hace de Plutarco en cuanto teórico del Estado, del imperio, etcétera, porque realmente es admirable, ¿eh? Yo tengo que decir, puesto que me sentí aludido que si yo efectivamente leía a Plutarco, pero principalmente en la comparación de Alejandro y César, ¿no? O sea que realmente sí hay algún huella de Plutarco, pero no lo vi en otras perspectivas. Más bien reducido a esto. Ahora bien, el análisis que ha hecho usted es impresionante porque efectivamente yo creo que se puede decir pues que hay unas consideraciones éticas y morales distinguibles en cada cosa, ¿verdad? Que hay también pues toda la teoría del Estado que ha propuesto de un modo pues ejercitado continuamente. Es decir, que hay multitud de contenidos que pasan desapercibidos normalmente y que usted ha podido realmente subrayar. De manera que yo le felicito completamente y quedo asombrado también de la fecundidad del método, ¿no? Y espero que también que lo escriba pronto para ver si para publicarlo enseguida. Sí.
Bueno, pues de momento está manuscrito, pero que eso no quiere decir nada. Y luego yo voy a tomar muy en cuenta, bueno, le agradezco por supuesto estas referencias que ha hecho, ¿no? Voy a tomarme interés por este periodista, Cuartango, voy a incorporarlo, a ver. Todos los días escribo, yo he escrito una columna que se llama Vidas Paralelas. A mí se me había escapado, hace tiempo que no leo El Mundo, se me había escapado. Ya yo las leo muchas veces porque al principio tenía cierto interés, ¿verdad? Que comparaba a Felipe González y lo que sé con Robespierre, ¿verdad? Y era una cosa curiosa, pero después fue, gracias, que voy a terminar ya. Y que esto fue degenerando y yo creo que es de interés completamente. De todas maneras lo voy a incorporar. Sí. Y esto yo a ver si administro bien el tiempo y lo mecanografío y sale. Sí, bueno, nada, yo quería también agradecerte la exposición. Me ha interesado mucho por lo que respecta a la biografía histórica y sobre todo porque he visto por un ejercicio materialista en la medida en que en la crítica que has hecho al plano sujetual, que es lo típico en los biógrafos y sobre todo en los historiadores de los grandes personajes, ¿no? A veces no, alguna vez ya comentamos el tema de Preston con Franco y la alusión al padre, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo en la última biografía de Unamuno que hace Juaristi, pues las primeras partes no sabe cómo componérselas para buscar una justificación de lo que está diciendo, porque evidentemente a estos personajes que sobresalen del común, es decir, que sobresalen por su singularidad, no saben cómo dar respuesta al porqué de su fama, ¿no? Y entonces lo que hemos visto aquí en el recorrido, aparte, es que al entreverarlo con las cuestiones que tienen que ver con la teoría política, con la teoría de la guerra, etcétera, entonces los personajes aparecen en cuanto famosos por su fama notoria y por un eco de resonancia, es decir, está justificado por las cosas que hacen, por las instituciones, y en ese sentido me ha gustado mucho por esa razón. Simplemente quería comentar eso. Gracias, Marcelino. Una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, es porque a mí la impresión que me ha dado es que lo que es el hilo conductor de las vidas paralelas de Plutarco se da en un plano ético, el plano de la vida del individuo, ¿no? Y es en el plano digamos fenomenológico, ¿no? En el plano de los procesos beta 2 operatorios, ¿no? En los procesos beta 2 operatorios. Y el modo de justificar, el modo de entender lo que es la vida individual, la vida ética de los individuos, a mí me ha dado la impresión de que se efectuaba en lo que es los planos beta operatorios, el plano quizás beta 2, beta 1 2 operatorio, que bueno, pues en las relaciones que pudieran tener esos personajes con otros personajes, relaciones que pudieran ser dialécticas dentro de instituciones o de personajes que están integrados en otras instituciones, ¿no? Y luego mi impresión también es que el plano de las operaciones beta 1 su 1 va referido a los marcos institucionales que podrían estar constituidos por los proyectos de las instituciones y que estarían ensamblados con ideas filosóficas que estarían constituyendo esas instituciones, ¿no? Y que ya se daría tanto al nivel moral de las instituciones y a nivel político, ¿no? Y a nivel político dentro de
de la ciudad, ¿no? Y entonces mi impresión es que la integración el hilo conductor de las vidas de estos personajes se daría en una suerte de regresos a la hora de constituir la biografía, una suerte de regresos y progresos en los planos beta, ¿no? Y mi otra impresión es que las estructuras alfa operatorias estarían de algún modo permitiendo lo que es la constitución de las propias biografías por parte del autor de la biografía. Entonces quería pues conocer un poco conocer un poco la impresión que tenías acerca de este modo de entender las operaciones que podrían estar organizando las biografías, ¿no? La constitución de las biografías de Plutarco. Bueno, sí, claro. Esto es lo que he dicho yo, el primer apartado en el que yo me he referido a, dada esta serie, sin sucesión de continuidad de las diferentes vidas, ¿cómo catalogarlas? Claro, yo enseguida lo he catalogado ahí, sin duda alguna. Pero a la vez también yo he afirmado que Plutarco también tiene clara conciencia de que la historia aún es muy aristotélico, a mi juicio. Esta es mi tesis, que la historia se ocupa de lo particular, fundamentalmente, ¿verdad? Pero sin embargo también nos remite a asuntos universales que nos remiten a metodologías alfa, en tanto en cuanto pues habla de ciclos, e incluso podríamos hablar de una referencia incluso a Alfa 1, es decir, a la geografía, a la atmósfera, al medio animal, al subsuelo, Esto también lo dice, y entonces los personajes, por supuesto, en tanto en cuanto tienen conexión con una profesión o con una rama del poder, en ese momento ya podríamos decir que su condición ética pues se transforma. Ya naturalmente ahí se produce podríamos decir una realidad moral, política, administrativa, militar, porque Plutarco habla de acierto o desacierto, habla de prudencia, de imprudencia, con lo cual claro, eso ya. Y sin embargo, con independencia de que el personaje pues pueda ser fuerte, generoso, pudoroso, en fin, todo esto también lo dice. Con lo cual, pues naturalmente hay una dialéctica entre la ética y la moral, y una dialéctica entre lo que podríamos llamar las operaciones beta, pero también que tiene conciencia, es consciente Plutarco de que otros asuntos que no pueden ser reducidos a las operaciones humanas también juegan en la historia y en los acontecimientos y en los resultados finales de las victorias militares, o de las reformas económicas o de las reformas políticas, Yo creo que hay una dialéctica en esos dos ámbitos, ¿verdad? Que realmente Plutarco podría arrancar, como inicia todas sus biografías, con unos apuntes éticos, pero inmediatamente en la segunda parte de la biografía, cuando nos remite a la madurez y al acmé, pues entonces ya nos está hablando de instituciones y ya nos está hablando de si el individuo realmente actuó bien o mal, fue un buen administrador, un buen militar, un buen emperador, un buen etcétera, etcétera, ¿no? Se produce la justificación de las trayectorias éticas individuales, se regresa a lo que es los planos betas 1, es decir, el plano betas 1.1 y el plano betas 1.2, o se mantiene igualmente en el plano betas 2 práctico. No, este planteamiento lo hago yo precisamente porque el propio Plutarco tiene conciencia de que las operaciones políticas,
las operaciones administrativas, las operaciones militares, pues de alguna manera hechas en presente, pues tienen que tener en cuenta las descripciones de esas mismas operaciones hechas en pasado. Y además él es consciente, bueno, y esto los traductores, pues que él ha influido, Federico II, Napoleón, pues realmente leyeron sus obras y en ese sentido pues copiaron o se inspiraron en las operaciones que Plutarco describe con respecto a Alejandro, a César, a Coriolano, etcétera, ¿no? A Pericles, bueno, todos los Temístocles, etcétera. Esto por un lado, ¿verdad? Y luego eso es. Y que la historia pues no puede reducirse exclusivamente a estas propiedades éticas, sino que la ética nos remite necesariamente a la moral. Y luego, lo de Beta 2, esto es un asunto que yo he apreciado a propósito de ciertos componentes, ciertas operaciones hechas no solamente por el propio Plutarco, que tiene esto que he llamado yo pues el propiciar la cultura helénica en Roma y entonces hacer todo lo posible por encontrar armonía entre el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano, no ver una ruptura, sino ver una continuidad, y entonces en cierta medida ese es un componente Beta 2, ¿no? Pero también en los 50 personajes que él analiza, pues naturalmente encontramos metodologías de este tipo para apaciguar a los tribunos de la plebe, en fin, es decir, que el propio Plutarco se da cuenta que hay momentos en los que los personajes históricos tienen que descender a la arena de la praxis política, y eso ya es otra dimensión. Ya eso propiamente no es historia, deja de ser historia para convertirse en propaganda, en lo que sea. Lo dejamos entonces hasta lo más interesante, ¿no? Me viene, ¿no? Muy bien.